Bien, muy buenas tardes con todos, agradeciendo y felicitando a los organizadores del CONIPESCA por el espacio que nos dan a todos los investigadores de poder presentar los resultados de los diferentes trabajos que realizamos, en este caso específicamente provenientes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias. Traigo el saludo en representación del equipo de investigación conformado por la ingeniera Gladys Saldave, el ingeniero Guillermo Gallo Gil y quien les habla en esta oportunidad, la ingeniera Sabi Segarra. Bien, para más o menos aterrizar a lo que vamos a presentar el día de hoy, nosotros formamos parte de la Escuela de Ingeniería Alimentaria, pero siempre ligados a la Facultad de Pesquería, siempre realizamos investigaciones afín. De tal manera que uno de los objetivos y una de las preocupaciones que siempre hemos tenido es revalorar muchos de los recursos hidrobiológicos con los que poseemos, el Perú posee, y también algunas materias primas con el que cuenta también en este caso básicamente la papa y en el caso del producto hidrobiológico la anchoveta. Entonces vamos a ver que como antecedentes a esta investigación nosotros tuvimos como idea utilizar la anchoveta a través de la obtención de un hidrolizado. Un hidrolizado que se obtenía a partir de nivel enzimático, un hidrolizado básicamente enzimático, teniendo como referencia pues ya antecedentes desde los años 90, un investigador también de la Facultad de Pesquería, el ingeniero Candela, obtuvo un hidrolizado de otra especie marina utilizando una proteasa que en este caso fue una bromelina. Luego, también realizando varias investigaciones en el 2010, ya Visur nos hablaba de la importancia de la obtención de hidrolizados a partir de otras especies, ¿no? Sobre todo de pescados azules. Y ya en el 2013, en un trabajo también liderado por el ITP, con la señorita Pandia, con la ingeniera Pandia, obtuvieron un hidrolizado básicamente de anchoveta y residuos de anchoveta, lo cual nos motivó realmente también a nosotros poder obtener este hidrolizado. Lógicamente que ellos lo hicieron a nivel de planta piloto, nosotros lo hicimos a nivel laboratorio. Por otro lado, dijimos en qué podemos incorporar este hidrolizado y tuvimos la idea también de utilizar una materia prima, ¿no es cierto?, como es la papa, que es un producto también específico peruano, tenemos muchísimas variedades acá en el país, y también basándonos en antecedentes previos, entre ellos el más antiguo del año 70, en la Universidad Agraria de La Molina, la doctora Selmira Reynoso ya había elaborado una tesis, una investigación basada en la utilización de la harina de papa en el famoso papapán. Y también otras investigaciones, no solamente a nivel Perú, sino a nivel Sudamérica, donde también vemos la producción de este tubérculo, también se había visto la posibilidad de incorporar en la formulación de diferentes productos de panificación. Es así que nosotros propusimos, ¿no es cierto?, elaborar o tener como objetivos los siguientes. Primero, obtener el hidrolizado a nivel laboratorio, un hidrolizado enzimático a partir de la anchoveta. Luego, este hidrolizado poder introducirlo, incorporarlo en la formulación de un producto de panificación. El siguiente objetivo fue la sustitución parcial de la harina de trigo por una masa de pan, como vamos a ver más adelante. Y luego, estas formulaciones que habíamos propuesto en función de los antecedentes que acabo de mencionar, determinar por medio de una escala de evaluación sensorial, a través de una medición de una serie de atributos respuesta, determinar cuál era la mejor formulación. La formulación que tendría mayor aceptación fue la que fue caracterizada posteriormente desde el punto de vista físico-químico y básicamente de análisis químico proximal. ¿Por qué la anchoveta? Como ya lo he mencionado, porque es una especie pelágica que se produce, que la obtenemos en el mar peruano, que sabemos que desde el punto de vista nutricional es magnífica, que se la ha asociado justamente, que ha acompañado a la dieta del peruano desde épocas muy antiguas y justamente se cree que el gran desarrollo de la cultura peruana se debe justamente al consumo de esta especie.
¿Por qué a través de un hidrolizado? Porque sabemos que la hidrólisis, ¿no es cierto?, nos permite la obtención de pequeñas fracciones de proteína, las cuales van a considerarse luego como funcionales y mejorar también su aspecto nutricional. En este caso, también atendiendo a que la anchoveta antiguamente, ¿no?, o sea, hace aproximadamente una década, tenía mayor uso para el consumo humano indirecto, y luego las políticas gubernamentales de los últimos años, observando la gran calidad nutricional que presenta este recurso, pues se impulsó el consumo humano directo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ha ido creciendo y se mantiene la producción de enlatados de anchoveta. Acá vemos, ¿no?, una fuente de la tabla de composición de alimentos del Perú, del MINSA, en el cual se observa la composición pues importante nutricional de la anchoveta. Como sabemos, un alto contenido de proteína. Este valor referencial, por ejemplo, aparece allí en la tabla. Sin embargo, en investigaciones como la de Panda encuentran niveles un poquito más bajos, pero sabemos de que este recurso básicamente se caracteriza porque su proteína no es solamente numéricamente hablando en cantidad alta, sino sobre todo el alto valor biológico de la proteína que esta contiene, es decir, está constituida por aminoácidos esenciales. Igual ocurre con el contenido de grasa, porque sabemos que está constituida pues por ácidos grasos poliinsaturados, ¿no?, ácidos grasos esenciales, omegas, y bueno, y su bajo contenido casi nulo de carbohidratos, un alto contenido de vitaminas y de minerales. En cuanto al hidrolizado proteico, como les mencioné, el hidrolizado de una proteína se puede obtener por medios ácidos o por medios enzimáticos. En nuestro caso optamos por el medio enzimático, dado que es un mejor método, deja menor cantidad de trazas residuo, y por lo tanto trabajamos con un hidrolizado enzimático. Esto da lugar a la formación de péptidos, ¿no es cierto?, de menor peso molecular que la proteína original, y esto, como ya les mencioné, el trabajar con un hidrolizado nos permite mejorar la funcionalidad de los mismos, de tal manera que se ha visto la posibilidad de incorporar estos hidrolizados en formulación de diferentes productos y también mejorar el valor nutricional. En cuanto a la papa, como ya les mencioné, nosotros tenemos una gran variedad de papas en el país, consumimos muy pocas de esas variedades, pero sabemos que es a veces un tubérculo o un insumo a veces subestimado. A veces, como les mencionaba, subestimado, pero que también vemos desde el punto de vista nutricional. Sabemos que es un tubérculo que tiene un gran balance, por decir, calórico. El contenido de carbohidratos, lógicamente, es lo que va a destacar en este tipo de productos, pero se ve que también tiene un contenido de proteínas y un contenido de vitaminas, en los que, por ejemplo, referencias sitúan de que en cuanto al contenido de vitaminas del complejo B e incluso del ácido ascórbico, superaría, ¿no?, a las del trigo, que lógicamente es un cereal, pero que es la base para el producto que nosotros pensamos elaborar, y que así lo hicimos. ¿Por qué en un pan, ¿no? ¿Por qué pensamos la incorporación o la elaboración de un pan? Porque nosotros sabemos que muchas veces se busca un vehículo para mejorar la calidad nutritiva y de esta manera mejorar la nutrición de los consumidores. Siempre se busca un alimento de alto consumo. Y el pan, por ejemplo, representa un alimento de alto consumo, no solamente a nivel nacional, sino también mundial. Para la época de la investigación se consideraba que el consumo per cápita de pan en el Perú era de 28 kilos por persona al año. Sin embargo, el día de hoy, justamente viniendo para acá y revisando ahora con la tecnología que es inmediata la información, a través de la revista Panera, ha llegado el último reporte que el consumo per cápita en el Perú en los últimos meses se ha incrementado, en el último año y en los últimos meses, llegando a 32 o 34 kilos por año.
Entonces, imagínense, es un producto de alto consumo a nivel nacional, y si hablamos a nivel mundial se estima de que se producen 98 millones de toneladas de pan al año. Entonces, es un vehículo importante en el cual se puede incorporar una serie de nutrientes con las miras de mejorar la nutrición del consumidor. Ahora, básicamente, ¿de qué se hace el pan? Sabemos que básicamente de harina de trigo. Y también tenemos que ser conocedores que tanto ni Perú ni ningún país sudamericano básicamente tiene una alta producción de trigo que sea destinado para la elaboración de harina para panificación. Por lo tanto, también se ha visto, y todas las investigaciones, no solamente en el Perú, sino también a nivel de Sudamérica, están orientadas a cómo ir sustituyendo la harina de trigo por otros sucedáneos que podrían ser leguminosas, tubérculos u otros, con la finalidad de poder ir sustituyendo este insumo. Lógicamente que la harina de trigo contiene una prolamina, una proteína que es importantísima como es el gluten y que va a determinar las características finales del pan. Pero en este caso, el motivo de nuestra investigación, como repito, recuerden, era la obtención del hidrolizado, su incorporación en la formulación de un producto de panificación, de un pan básicamente, y la sustitución parcial de la harina de trigo por masa de pan. Donde desarrollamos el trabajo de investigación, como repito, fue a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Lo realizamos en el Laboratorio de Tecnología de los Alimentos. Algunas pruebas fueron realizadas en la panadería universitaria con la que cuenta esta facultad, que se encuentra situada en el distrito de Miraflores, y algunas evaluaciones, tanto sensoriales como físico-químicas, también fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Bioquímica y en el Laboratorio de Tecnología de los Alimentos. Los insumos y materias primas que utilizamos, básicamente utilizamos como variedad de papa la Yungay. En otras investigaciones se había trabajado con papa Kanchay, la obtención del hidrolizado de anchoveta, harina de trigo como base e insumo de la panificación, sal, azúcar, agua y levadura. Las formulaciones ensayadas se muestran allí en la tabla, en la cual, como han visto, hemos sustituido, han sido variables diferentes en las cuales hemos tenido la propuesta de sustitución parcial de la harina de trigo por papa y la incorporación del hidrolizado en 3 niveles diferentes, todo esto tomando como referencia antecedentes que ya mencioné al inicio de la exposición. En el caso del hidrolizado de anchoveta, nosotros obtuvimos el hidrolizado a nivel laboratorio. Obtuvimos la materia prima del mercado del terminal pesquero de Villa María, fue transportada en cajas, ¿no?, de tipo cooler con hielo hasta el laboratorio, donde fueron inmediatamente procesadas, cuidando que la temperatura no supere los 4 grados. Luego fueron caracterizadas las materias primas evisceradas, luego fueron trituradas y homogenizadas, y luego se produjo la digestión. Utilizamos una enzima, una proteasa, una delbolasa, considerando una concentración del 2%, teniendo como referencia trabajos anteriores como los de Pandi, en los cuales probó tanto en anchoveta entera como en residuos de anchoveta, porque también se trabajó con residuos de anchoveta, en una proporción de 1, 1,7 y 2%, en los cuales se nos daba como referencia que el porcentaje ideal era del 2%. El tiempo de digestión, la temperatura de digestión fue de 60 grados por un tiempo aproximadamente de 1 hora. Luego de ello se obtuvo el hidrolizado, se produjo la filtración para separar la parte soluble de la parte insoluble. Luego se inactivó la enzima y esta fracción soluble más o menos alcanzó unos 6% de sólidos solubles, los cuales luego fueron concentrados hasta 40. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con el hidrolizado básicamente concentrado, pero no a nivel como trabajó Pandia, ¿no?, o el que él tuvo, que era secado por atomización. Y es así que tuvimos el hidrolizado, que se incorporó luego en las formulaciones que más adelante vamos a ver. En el caso de la masa de la papa, ustedes dirán, ¿y por qué no trabajaron con harina de papa? Porque ya investigaciones anteriores, como las que mencioné, se hablaba del gasto energético de eliminar el agua en la papa, y que había muchos resultados excelentes en solamente incorporar la masa, y que mejoraba incluso la absorción y retención de humedad en el pan,
que es muy importante, pues va a dar la característica de textura tanto en el momento que sea degustado por el consumidor como en las características de la miga. En este caso fue muy sencillo, recibimos la papa, las seleccionamos, aquellas que estaban bien, luego las cocimos, pelamos y obtuvimos el prensado de papa. En este caso es una variedad que no sufre parneamiento enzimático, así que simplemente por el escaldado y la cocción controlamos ese aspecto. En el caso de la elaboración ya del pan, porque esos son los dos insumos previos que teníamos para la elaboración del pan, sí, seguimos el flujo, ¿no? Que aparece allí en pantalla, en el cual incorporamos todos los ingredientes de acuerdo a las formulaciones planteadas. Recuerden que teníamos 3 formulaciones y el proceso de fermentación aproximadamente duró 1 hora. Se bolearon teniendo la forma de un pan de labranza, y luego el proceso de horneado fue de 150 grados por 15 minutos, obteniéndose los diferentes panes de acuerdo a las formulaciones planteadas al inicio. Todas las formulaciones pasaron por una evaluación sensorial. Trabajamos con un panel semi-entrenado, en este caso simplemente 30 jueces que fueron alumnos de la facultad, los cuales ya habían llevado el curso de evaluación sensorial, y ellos lo que se determinó evaluar fueron los atributos principales, lo que hablamos de atributos respuesta. En el caso de un pan básicamente son sabor, olor, color y textura, ¿no? Porque eso es lo que va a definir si ese producto es aceptado o no por el consumidor. Luego hicimos la evaluación estadística para cada una de las respuestas, utilizando una prueba de Fisher con un nivel de significancia del 95%, para saber si había diferencia significativa entre lo que reportaban los jueces o panelistas para cada atributo. La escala que se utilizó fue una escala edémica de 5 puntos, donde 5 es me agrada mucho, ¿no? 4 me gusta, 3 no me agrada ni me desagrada, 2 me desagrada y 1 me desagrada en lo absoluto. En este caso, como repito, para cada formulación se evaluaron los diferentes atributos que, como ya mencioné, son las variables respuesta en el aspecto sensorial en un pan. La formulación que resultara ganadora en la evaluación sensorial pasó por una caracterización de análisis químico proximal, en los cuales básicamente se determinó humedad, proteínas, grasas, cenizas, carbohidratos, y todos basados en el método AOAC 2000, y quien nos ayudó haciendo estas evaluaciones fue el laboratorio SAP. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, en el análisis sensorial, una vez que fue sometida las diferentes formulaciones a ser evaluadas por los panelistas, encontramos esas diferentes respuestas. Nótese que debajo de cada valor numérico hay un subíndice, y en ese subíndice, ¿qué significa estadísticamente? Si tenemos las letras iguales, ¿cierto?, en cada columna, significa que no hubo diferencia significativa. Podemos ver, por ejemplo, que en el color no hubo diferencia significativa entre las formulaciones A y B, pero sí en la C. En el olor ocurre exactamente lo mismo. En el sabor sí hubo diferencia significativa en las 3 formulaciones, y en la textura lo mismo. Por lo tanto, conocedores de que la variable respuesta en un pan, ¿no es cierto?, siempre se mide básicamente, o sea, la aceptación mayor por el consumidor está definida de acuerdo a lo que dice Colquichagua y otros especialistas en lo que son temas de panificación. Nos dicen que el atributo que busca más el consumidor es el sabor y la textura. De allí que nosotros determináramos que la formulación para nosotros de mayor aceptación sensorial fuera la formulación B, dado a que presentaba mayor puntaje en lo que era sabor, textura, y en cuanto a color y olor, como ya habíamos mencionado, no había diferencia significativa entre las otras formulaciones. Si nosotros recordamos cuál es la formulación en este caso ganadora, es aquella en la que se incorporaba 15% de hidrolizado, ¿no es cierto?, y un 30% de masa de pan.
cómo identificaban o cómo caracterizaron al final, ¿no?, en la prueba ya de determinación también en un panel ya sensorial más pequeño de altos consumidores de pan, en el cual decíamos que si este producto fuera lanzado al mercado, si tenía la posibilidad, por ejemplo, de ser adquirido, se les pidió que ellos caracterizaran con propias palabras al pan que ellos les gustaban, y nos dijeron, bueno, que el color era un color marrón claro, que ellos esperaban, por ejemplo, un color un poco más oscuro, el sabor que era agradable, pero que se sentía ligeramente a pescado, la textura suave, un poco quebradiza, y el olor a pan recién horneado. En cuanto a la caracterización, estos son los panes, ¿cierto? No se observa muy bien, el color ahí aparece muy bajo, pero es un poquito más oscuro. Y en el caso del análisis químico proximal que se le hizo, bueno, podemos anotar lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la humedad, ¿no es cierto?, resultó presentando una humedad del 22,52%. Esto está dentro del rango permitido por la norma Indecopi para lo que es panes, pan tipo francés y tipo Tollet y Labranza, en el cual se nos dice que la humedad de un pan no debe superar el 30%, dado que si superara el 30% tendríamos posibilidades de deterioro básicamente por hongos, así como también que la textura no sería la adecuada. En cuanto al contenido de proteínas, presentó un 11,21%. Si comparamos el contenido proteico de un pan testigo, que podríamos hablar, se vio ligeramente incrementado, porque si vemos la tabla de composición, generalmente un pan está entre los 8 hasta 10% de nivel de proteínas. Grasa, un alto contenido de grasa comparado con los panes que se expenden. Y en cuanto al contenido de carbohidratos, fue pues el componente mayoritario, como era de esperarse, pues es un producto de panificación. En este caso cabe resaltar que habíamos logrado mejorar el valor nutritivo de un pan normal, y que cabe resaltar que en este caso, al incorporar el hidrolizado, ¿no es cierto?, nosotros estamos mejorando también la posibilidad de que esta proteína, que era macro, esté en pequeñas fracciones, las cuales sean mejor absorbidas por el consumidor. ¿A qué conclusiones llegamos en función de los objetivos que nos trazamos al inicio? Que los resultados de esta investigación demuestran que sí era posible la incorporación del hidrolizado, del ancho beta y de la